Porque nada hay imposible para Dios. La gracia del Señor con cada uno de ustedes. Nos encomendamos hoy a la intercesión de la Santísima Virgen María. Ella que supo esperar con paciencia y fe la resurrección de su Hijo, ella nos alienta a vivir este tiempo de la Pascua confiados en que el Señor nos irá dando las gracias necesarias para seguir adelante en nuestro caminar. Les comparto el Evangelio de San Juan en el capítulo 6, versículos 16 al 21. Al oscurecer, los discípulos de Jesús bajaron al lago, embarcaron y empezaron a atravesar hacia Cafarnaún. Era ya noche cerrada y todavía Jesús no los había alcanzado. Soplaba un viento fuerte y el lago se iba encrespando. Habían remado unos 5 o 6 kilómetros, cuando vieron a Jesús que se acercaba a la barca, caminando sobre el lago, y se asustaron. Pero él les dijo: «Soy yo, no temáis». Querían recogerlo a bordo, pero la barca tocó tierra enseguida, en el sitio a donde iban. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Llevamos más de un año navegando en noche oscura, en la incertidumbre de la oscuridad. Cuando se navega en un lago con una barquita de remos, pues no hay luces para alumbrar el agua, para saber a qué altura de la navegación se va. No es fácil navegar en ese contexto. No es fácil para los discípulos, aún más cuando Jesús no va con ellos. Cuando Jesús va con ellos, están muy confiados porque ya han aprendido que Jesús soluciona las dificultades. Sin embargo, cuando sopla ese viento fuerte y el lago se va encrespando, la confianza de los discípulos se ve afectada. Aunque han sido pescadores de experiencia, siempre a un pescador le da temor la tormenta, la tempestad. Creo que vivimos esa época a nivel mundial, donde estamos remando como el que rema en la oscuridad, a tientas, que si la vacuna va a funcionar, que si se trata de un arma biológica, este virus, que si hay todo un complot a nivel de potencias mundiales detrás de todo esto. Mucha incertidumbre. Pero ¿saben qué nos dice el Señor en medio de tantas cosas? ¿Cuándo va a terminar la pandemia? ¿Qué va a pasar con todo esto? Dice el Señor: «Soy yo, no temáis». ¿Por qué temen? Miren las aves del campo, no siembran ni cosechan, pero a ninguna mi Padre deja sin su alimento. Miren los lirios de los valles, no hilan ni tejen, pero ni el rey Salomón en el esplendor de su reinado se vistió como uno de ellos. Oigan, soy yo, dice el Señor. Detrás de todo esto no está nadie más que Dios. Encima de Dios no vive nadie. Dios todo lo tiene calculado. En la palma de su mano están inscritos los nombres de cada uno de ustedes. Dios nos protege, Dios nos guarda. He vivido este tiempo de la pandemia con mucha confianza, con la confianza de un niño cuando está en brazos de su madre, con toda la tranquilidad. Dios va a permitir lo que convenga para la humanidad. Si esta pandemia no conviniera, Dios no lo permitiría, te lo aseguro que no. Solo que el Señor nos deja navegar solos para que también tomemos experiencia. Pareciera que Dios
se apartó y se hizo a un lado y que el mundo siga su curso. Pero Dios nos está divisando. Mientras los discípulos navegaban ya 5 kilómetros de navegación, Jesús estaba en una parte donde se podía contemplar el lago y Él sabía dónde iban los discípulos. Y cuando el viento empieza a soplar, cuando la tempestad empieza a levantarse, Jesús aparece. Es hora de aparecer. Lo que pasa es que a veces confundimos al Señor. Jesús se ha aparecido todos estos días. Es una cuestión impresionante cómo el mundo científico se enfocó en producir una vacuna y en un año hay una vacuna. El Señor se apareció, pero hay muchos, y espero que no entre ustedes, pero muchos diciendo que esta vacuna es del demonio, que es una forma de controlar, que te van a insertar un chip, un microchip a través de la vacuna. Y el Señor dice, ánimo, hey, soy yo. Acuérdense que yo hice los científicos. Acuérdense que yo creé los médicos. ¿Por qué el temor? Si cuando uno de ustedes escucha que su hijo le pide pan, usted no le da una piedra. Si cuando uno de ustedes escucha a su hijo que dice, mamá, un huevito, usted no le da una serpiente. Toda la humanidad ha estado en oración un año pidiéndole a Dios una vacuna y ahora que aparece la vacuna, entonces tenemos miedo. Advierto que Dios ha hablado a través del Papa, a través del Vaticano. No ponerse la vacuna es ir en contra de la vida. Estás exponiendo tu vida y la vida de los que te rodean porque los puedes contagiar. Advierto que el enemigo quiere sembrar confusión, pero la iglesia no puede estar dividida. La voz de la iglesia es una sola, nos ponemos la vacuna. De ahí que un sacerdote, puede ser que hasta un obispo difiera de la opinión del Papa de la iglesia, pero el magisterio de la iglesia es al que debemos obedecer, no a alguien que porque envían un video y dice, este sacerdote dijo, este obispo dijo. Por favor, vamos a obedecer a la iglesia, vamos a obedecer al Papa que sabe lo que está haciendo porque está guiado por el Espíritu Santo. ¿O es que 2000 años después ya faltó Jesús a su promesa? Las puertas del abismo no prevalecerán sobre mi iglesia. Yo en este contexto pascual los animo a tener confianza en el Señor. El Señor se aparece en medio de la tempestad y tantos que están angustiados pensando que es un fantasma, pero el Señor dice no se asusten. Jesús se acercaba a la barca caminando sobre el lago y se asustaron. No tenemos por qué asustarnos, pero Él les dijo, soy yo, no temáis. Yo no tengo miedo. Si me toca la vacuna mañana, si me llaman estos días, yo me voy a poner la vacuna sin ningún temor, porque sé que mi papá Dios tiene el control de la barca en la cual estamos navegando. Con frecuencia recuerdo esa anécdota que cuenta mi tío Francisco del barco que está a punto de navegar y todos los marineros corren y cada cual a su puesto para proteger el barco del naufragio. Y un marinero se encuentra que un niño está durmiendo, un muchacho, levántese que el barco se va a hundir. ¿Es que usted no tiene miedo? Dice, no, yo no tengo miedo. ¿Y por qué no tiene miedo? Porque el capitán de este barco es mi papá. Él sabía que su papá lo iba a salvar. Lo mismo digo yo hoy. Padre, usted no tiene miedo de esta vacuna. Miren que la persona se está muriendo por la vacuna. Mentiras conspirativas. Dios tiene el control del mundo. Dios tiene el control de la vida. Dios nos llama a vivir en la gracia, en la fe. Dios nos llama en esta Pascua a vivir en la certeza de que aquel que venció la muerte hace 2000 años, vencerá este virus, vencerá cualquier
brote de división dentro de la iglesia, dentro de las naciones. El Señor nos llama a la unidad. Sigamos orando. Yo estoy seguro que Dios ya nos escuchó. Dios ya nos ha dado una respuesta. Ante esta pandemia, el Señor dice, estoy aquí, ánimo, no tengan miedo. Queridos hermanos, la gracia del Señor con todos ustedes y les bendiga. Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, un santo día en el Señor.